Los temas que veremos en esta octava semana es electromagnetismo, oscilaciones y ondas. Cuando nosotros hablamos acerca de electromagnetismo, vamos a hablar acerca de la inducción electromagnética, cómo es que a través de la variación del campo magnético podemos generar corriente eléctrica. Acá tengo un imán. Este imán genera un campo magnético. Al trasladarlo por la espira, el flujo, en este caso, el flujo magnético varía y genera una corriente inducida. Entonces empezamos hablando acerca del flujo magnético. El flujo magnético es una cantidad escalar que indica el número de líneas de inducción que pasan a través de una espira. Esta espira puede ser circular, puede ser triangular. Esta espira encierra un área determinada. Puedo indicar que el área que encierra esta espira es un área A. Como toda superficie, se caracteriza por tener una recta normal. Esta es la normal, vamos a ponerlo así, perpendicular a la superficie. Ahí está la normal. Esta espira se encuentra dentro de un campo magnético que se representa por las líneas de inducción. El campo magnético y la normal están formando un ángulo. Podemos indicar acá que el ángulo es un ángulo θ. Entonces podemos determinar el flujo magnético como el campo perpendicular por el área o también como el campo por el coseno de θ y el área. Θ es el ángulo que forma el campo con la normal. El flujo magnético en el sistema internacional se mide en teslas por metro cuadrado, que equivale a Weber. La unidad del flujo es el Weber. Observamos que el flujo magnético depende de este coseno, del coseno de θ. El coseno, sus valores están entre -1 y 1. Entonces, el máximo valor del coseno es 1, cuando el ángulo es 0 grados. Coseno de 0 es 1. Entonces, acá yo observo que la normal y el campo tienen la misma dirección. El ángulo entre ellos es 0. El flujo magnético es máximo. Entonces, puedo decir, el flujo magnético es máximo si el campo es perpendicular a la espira también. Si el campo es perpendicular a la espira, el flujo magnético es máximo. Y este flujo magnético máximo solamente depende del área y del campo. Si el campo es opuesto a la normal, o sea, el ángulo es 180, coseno de 180 es -1, el flujo es negativo. Entonces, el flujo puede ser una cantidad positiva o una cantidad negativa, dependerá del ángulo entre el campo y la normal. Si tienen direcciones opuestas, el flujo es negativo. Si el campo es perpendicular a la normal, el ángulo es 90, coseno de 90 es 0, el flujo es nulo. El flujo es nulo cuando el campo y la normal son perpendiculares. También podemos decir que si el campo es paralela a la espira, el flujo es nulo.
Las líneas de inducción son paralelas a la superficie de la espira, por eso es que el flujo es nulo, ya que ninguna línea de inducción atraviesa a la espira. Podemos realizar un ejercicio de aplicación. Aquí tenemos el ejercicio número 1. Vamos a borrar esta parte. Este es el ejercicio 1. Me dan una espira en forma de un anillo circular de 20 centímetros de radio y me piden que determine el flujo magnético. Para determinar el flujo magnético necesito saber el área de la espira, el campo y el coseno de teta. Eso es lo que nosotros tenemos que saber. Como dato tenemos que la espira es circular y su radio es de 20 centímetros. El radio de la espira es 20 centímetros. 20 centímetros hay que expresarlo en metros, y así que eso equivale a 0,02 metros. Podemos hallar el área. El área es pi por radio al cuadrado. El campo magnético es de 4 teslas. Necesito el ángulo teta. El ángulo teta es el ángulo del campo con la normal. Esta es la normal y este es el campo. Ese es el campo. Está. Entonces el ángulo teta es este. Por dato del problema, indica que las líneas de inducción con la espira forman un ángulo de 30 grados. ¿Cuánto vale teta? Si ya sabes que la normal es perpendicular a la superficie. Teta más 30 es igual a 90, por lo tanto teta es 60. Entonces el flujo magnético será el área, que es pi por radio al cuadrado, le multiplicamos el campo y el coseno de 60. Reemplazamos pi, el radio es 0,2 al cuadrado, el campo es 4, el coseno de 60 es 1/2. Simplificamos y nos queda ¿cuánto? Acá queda 8. Tenemos 0,08 pi Weber. O si queremos, lo podemos expresar como 8 pi por 10 a la menos 2 Weber. Ese es el ejercicio número 1. ¿Alguna pregunta? Todo claro, Miss. Ok. Entonces, sencillo de determinar el flujo magnético, ya no tengo que preocuparme de las direcciones. El flujo magnético no tiene dirección, solamente necesito saber el ángulo que forma la normal con el campo.
Revisamos en este ejercicio número 3. En este caso me dan una esfera. Es una superficie esférica, es una esfera que se encuentra dentro de un campo. Este es el campo magnético. Y quiero determinar el flujo magnético a través de la superficie esférica. Una esfera, entonces yo observo que por este lado de esta esfera, las líneas de inducción están entrando. Es el campo. Y acá hay una normal a esta superficie esférica. Entonces decimos que el flujo magnético es, acá es un flujo negativo, ya que la normal y el campo tienen direcciones opuestas, pero por la otra cara de la superficie esférica, las líneas de inducción salen, y esta es la normal. El flujo magnético 2 es positivo. Por lo tanto, el flujo a través de toda la superficie esférica va a ser nulo. Por un lado entra, por el otro lado sale. El flujo es nulo a través de toda la superficie esférica. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces ya sabemos cómo determinar el flujo magnético. El flujo magnético está en relación, indica el número de líneas de inducción a través de una superficie de espira. Puede ser positiva, puede ser negativa o nula. El flujo máximo es cuando el campo es perpendicular a la espira. Este es el área de la espira. ¿Ven? Este es el área de la espira, es perpendicular al campo. El flujo es nulo cuando la superficie de espira es paralela al campo. Esa es otra forma de indicar sin mencionar al ángulo. La ley de Faraday establece que un flujo magnético variable produce una fuerza electromotriz inducida. Entonces, este flujo magnético inducido depende de la variación de flujo. La fuerza electromotriz inducida depende de la variación de flujo. ¿Cómo es eso? Miren, por ejemplo, yo tengo esta espira, esta es una espira, esta espira lo voy a conectar a un foco para saber si hay corriente eléctrica. Entonces no se prende porque tengo que conectarle a una fuente de energía. Entonces como fuente de energía va a actuar este imán. Este imán tiene su polo norte, su polo sur. Las líneas de inducción entran a la espira, por lo tanto hay flujo magnético. Es un flujo magnético. Si este imán no se mueve, el imán no se mueve, el foco no se prende. El flujo es constante, entonces este foco no se prende, entonces no existe fuerza electromotriz inducida. Pero si el imán
imán se mueve, el flujo ya no es constante. Existe una variación de flujo, por lo tanto, existe una fuerza electromotriz inducida. Cuando este imán se mueve, si se acerca, más líneas van a atravesar esta superficie de espira. Entonces, cuando se mueve, este foco se prende. Y si se prende, todo esto funciona como una fuente de fuerza electromotriz. Pues para que exista una fuerza electromotriz, el imán se debe mover. El movimiento del imán va a generar que el flujo aumente o disminuya a través de la espira, generando una fuente de fuerza electromotriz. ¿Ya? Entonces, nosotros decimos, esta fuerza electromotriz se mide en voltios. El signo menos indica la oposición que presenta el campo inducido a la variación del flujo magnético. Esto, así se determina entonces la fuerza electromotriz en una espira. Para una espira. Si yo tengo n espiras, para n espiras, que forman una bobina, el flujo magnético queda multiplicado, en este caso, la fuerza electromotriz inducida queda multiplicada por el número de espiras. Por acá tengo una bobina que tiene 4 vueltas, 4 espiras, entonces la fuerza electromotriz inducida quedará cuadruplicada. Si yo tengo 2 espiras, la fuerza electromotriz inducida quedaría duplicada. Pero en este caso tiene 4 espiras, quedará cuadruplicada la fuerza electromotriz de una espira. Si nosotros tenemos la fuerza electromotriz por la ley de Ohm, podemos decir que el voltaje, recuerda que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. En este caso, el voltaje es la fuerza electromotriz, pero la magnitud igual a la intensidad inducida por la resistencia. Con la ley de Faraday podemos determinar la fuerza electromotriz inducida. Conociendo la fuerza electromotriz inducida, aplicamos la ley de Ohm y podemos determinar la corriente inducida. Entonces, ¿qué estamos concluyendo? En resumen, yo puedo decir que la ley de Faraday establece si existe una variación de flujo, esta variación de flujo generará una fuerza electromotriz inducida, la que producirá una corriente eléctrica inducida. Y eso se da a través de la variación de flujo, que puede ser con un imán en movimiento, ¿no? Con un imán en movimiento. Entonces vamos a reforzar esta parte con la solución de algunos ejercicios de clase. Tenemos el ejercicio número 2. En este ejercicio número 2 nos hablan respecto a la inducción electromagnética. Indique verdadero o falso. Primera proposición nos dice: el flujo magnético variable produce una FEN. ¿Qué dice? El flujo, si existe una variación de flujo, esta generará una FEN. Eso es verdadero.
Esta FEN, que nosotros lo representamos con esta letra, depende de la variación de flujo. ¿Ven? En la segunda proposición nos hablan acerca de la fuerza electromotriz inducida. La FEN inducida genera una corriente eléctrica, eso también es verdadero. Porque si nosotros tenemos una FEN inducida, sabemos que la magnitud de la FEN inducida genera una corriente inducida multiplicada por la resistencia. Finalmente, tenemos la tercera proposición que nos menciona que la FEN inducida en un solenoide depende del número de espiras. Eso es verdadero. Es verdadero. Para N espiras, la fuerza electromotriz inducida es el número de espiras por la variación de flujo y el tiempo. Habíamos mencionado, si tenemos una espira produce una fuerza electromotriz inducida. Ahí está. Pero si yo, en vez de tener una espira, tengo 4 espiras, la fuerza electromotriz que se induce quedará cuadruplicada. Eso habíamos mencionado. Entonces, la fuerza electromotriz depende del número de espiras. ¿Alguna pregunta, chicos? Ninguna, todo claro, Miss. ¿Ok? Revisemos el ejercicio número 4. Nos hablan que la sección transversal de una bobina delgada de 10 espiras. Me están dando el número de espiras. El número de espiras es 10. Está ubicada, ¿no? La sección transversal de la bobina está ubicada perpendicularmente al campo. Entonces, como dato te dice que en este caso la bobina se encuentra perpendicular al campo magnético. Entonces, para determinar el flujo magnético, solamente dependerá del área de la bobina y del campo. Ya no depende del coseno porque el flujo es máximo. Porque la sección transversal de la bobina es perpendicular al campo. Entonces, ¿qué me dice? Luego, este campo tiene una magnitud de 0,1 Tesla. Si el área de la bobina es de 10 centímetros, hay que expresarlo en metros. Lo multiplico por 10 a la menos 4 para que esté en metros cuadrados. Y el campo a través de la bobina es nulo en el instante de 1 milisegundo. Entonces, para 1 milisegundo, el campo se anula. O sea, tengo al inicio un campo y luego de 1 milisegundo se anula. Entonces, puedo observar que el campo está cambiando, está variando. Entonces, si el campo varía, varía el flujo. Entonces, ya tengo un flujo variable que depende de la variación del campo.
podemos determinar la fuerza electromotriz inducida en la bobina. Entonces tenemos así. Finalmente, para las 10 espiras, la fuerza electromotriz inducida es menos el número de espiras, variación de flujo, intervalo de tiempo. Estamos viendo que la variación de flujo depende de la variación del campo. La fuerza electromotriz inducida será menos el número de espiras, el área, variación de campo, que lo puedes calcular como campo final, menos campo inicial, sobre el intervalo de tiempo. Reemplazamos fuerza electromotriz inducida menos el número de espiras 10, el área es 10 por 10 a la menos 4, campo final 0, campo inicial 0,1, sobre el tiempo que es 1 milisegundo. Operamos, acá me sale menos 10 al cuadrado por 10 a la menos 4, me queda 10 a la menos 2. Por acá esa diferencia es menos 0,1 sobre 10 a la menos 3. Menos y menos se hace positivo, la fuerza electromotriz inducida será 10. 10 por 0,1 y eso es igual a 1 voltio. 1 voltio es la fuerza electromotriz que se induce. ¿Alguna pregunta, chicos? Estamos viendo entonces que la variación de flujo depende del campo. Lo expreso de esta forma, la variación del flujo, ya no le pongo el coseno por indicación del problema, ya que esta bobina es perpendicular al campo. Es algo así, tendría esta bobina. Esta bobina que tiene 10 espiras. Entonces, el área de la bobina, este es el área de la bobina, se encuentra perpendicular al campo. ¿Alguna pregunta, chicos? Los escucho, los leo. Entonces, así podemos determinar la fuerza electromotriz en una espira o en n espiras. La fuerza electromotriz inducida en un conductor móvil. Puedo tener un conductor móvil
Entonces tengo un conductor móvil que se va a trasladar por estos rieles en forma de U. O sea que este es mi conductor que se traslada en esta dirección con una rapidez constante. Este conductor tiene una longitud L y se traslada a través de un campo magnético, digamos que es un campo magnético constante. En este caso, el campo es entrante. Entonces nosotros decimos que va a generar una fuerza electromotriz inducida. Nosotros sabemos que la fuerza electromotriz inducida depende de la variación del flujo, ¿no? La fuerza electromotriz inducida depende de la variación de flujo. Y el flujo depende del área y del campo. En este caso, cuando se traslada, este conductor barre toda esta área. Esta es el área barrida por este conductor. Como puedes observar, a medida que se traslada hacia la derecha, el área aumenta. Entonces nosotros sabemos que el flujo depende del área y del campo. Si el área varía, el flujo varía. Entonces esta variación de flujo depende de la variación del área. El área. Entonces el área es una superficie rectangular. Acá hay una distancia que recorre, que será la rapidez por el tiempo. La variación del área será distancia por L, en este caso es rapidez intervalo de tiempo por L. Entonces reemplazamos, el área es rapidez intervalo de tiempo por L sobre el intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo se cancela y puedo finalizar diciendo que la fuerza electromotriz para un conductor móvil depende de su rapidez, de su longitud y del campo. ¿Está? Así podemos determinar. Entonces acá puedo observar que el campo es perpendicular a la superficie espira, por eso el flujo solamente depende del área y del campo. Entonces, para una espira, el flujo depende de la variación de la fuerza electromotriz inducida, depende de la variación de flujo y del tiempo. Entonces, para un conductor móvil, también depende, la fuerza electromotriz inducida también depende de la variación del flujo por unidad de tiempo. Pero esta variación de flujo podemos observar que depende directamente del cambio del área, de la variación del área. Y la variación del área depende de la rapidez de esta barra. Lo expresamos, simplificamos y ya tenemos la fuerza electromotriz de un conductor móvil dependerá de la rapidez con la que se traslada, dependerá de la longitud y también dependerá del campo. De tal forma que si todo esto funciona como una fuente de fuerza electromotriz, si yo hago una conexión por este lado y coloco una resistencia, ya podemos determinar la magnitud de la fuerza electromotriz inducida como intensidad inducida por la resistencia.
Podemos hacer así. Revisemos un ejercicio de clase. Vemos la pregunta de... Me dice, ¿por qué el área le multiplica por 10 a la menos 4? Muy bien, vamos a ver. Antes de... Mira, el área es 10 centímetros cuadrados. Ese es el área, 10 centímetros cuadrados. Entonces tú dices, pues, en un metro hay 100 centímetros. Pero si está al cuadrado, tú lo elevas al cuadrado y esto te va a salir 10 a la cuarta centímetros. La pregunta es, ¿cuántos metros cuadrados habrán en 10 centímetros cuadrados? Entonces lo hacemos. Entonces, en un metro hay 100 centímetros, pero acá me dicen que tengo que elevarlo el centímetro al cuadrado, entonces lo elevo al cuadrado y acá al cuadrado. Cuando tú lo elevas, vas a tener 10 a la cuarta. Pues. Al final vas a tener 10 centímetros cuadrados por un metro cuadrado, y acá vas a tener 10 a la cuarta centímetros cuadrados. Se van los centímetros cuadrados, al operar vas a tener 10 por 10 a la cuarta, cuando sube se convierte en 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ahí está, por eso le multiplico por 10 a la menos 4. Sí, eso es. Recuerde que las unidades siempre tienen que estar en metros. La longitud tiene que estar en metros. El área en metros cuadrados. Revisemos este ejercicio 5. En este ejercicio 5 me dan una varilla metálica de resistencia despreciable. Esta varilla mide 1,6 metros. Entonces, como dato te dan la longitud de la varilla, que es 1,6 metros. Tiene que estar en metros. Se va a mover esta varilla, de longitud L, se va a mover a través de este campo magnético, que es hacia abajo. El campo magnético es de 20 teslas. Con una rapidez constante, de la rapidez con la que se mueve, una rapidez constante, igual a 9 metros por segundo. Determina la intensidad de corriente. Entonces, finalmente tú dices, para determinar la intensidad de corriente necesitas la fuerza electromotriz que se induce. Dato del problema, ya te dicen que la resistencia es de 12 ohmios. Con estos datos podemos determinar la fuerza electromotriz que se genera por este conductor móvil. ¿No? Decimos así. Sabemos que la fuerza electromotriz inducida es menos la longitud, rapidez y el campo del conductor. Reemplazamos la fuerza electromotriz que se induce es menos la longitud 1,6, la rapidez 9, el campo 20.
¿Cuánto vale la fuerza electromotriz inducida? ¿Cuánto vale? Te escucho, te leo. 1,6. 1,6 por 20. Esto es 32. 228. Por 9. Muy bien, menos 288. Tomamos la magnitud. Magnitud es positiva. La intensidad inducida y la resistencia es de 12. ¿Cuánto vale la intensidad inducida? 24 amperes. Y alguno dirá, profesora, ¿no hay clave? Sí, es cierto, no hay clave. Para encontrar clave tendría que hacer una corrección. El campo ya no va a valer 20, sino con un campo de 2 teslas. Si el campo es 2 teslas, acá me va a salir el 28,8 y acá el 2,4. Y ahí sí hubiera clave. ¿Sí? Entonces acá le pongo corregir, ¿no? Y trabajamos para encontrar clave un campo de 2 teslas. ¿Alguna pregunta, chicos? Los escucho, los leo. Todo claro, Miss. Ok, Todo claro, Miss. muy bien. Ahí está. Entonces, con la ley de Faraday podemos determinar la fuerza electromotriz inducida y la que me permitirá determinar la corriente inducida. Ahora, mi duda es, ¿en qué dirección la corriente? Habíamos dicho que acá se generaba una corriente inducida. Entonces, ¿cuál será la dirección en la que genera? ¿En qué dirección circula la corriente inducida? Yo puedo decir, profesora, puede ser horaria, puede ser antihoraria, dependiendo, ¿no? Entonces, para ello, revisamos la ley de Lenz. La ley de Lenz sirve para determinar la dirección, solo para determinar la dirección de la corriente inducida, solo la dirección. Porque recuerda que ya nosotros sabemos determinar la corriente inducida. ¿Cómo se determina la corriente inducida? Y hemos visto, la corriente inducida es por la ley de Ohm, ¿no? Voltaje es igual a intensidad por resistencia. De esta forma lo determinamos la corriente inducida. Lo que me hace falta es determinar la dirección. ¿En qué dirección circula la corriente inducida? ¿De qué debe depender? Recuerda que para que haya corriente inducida debe haber fuerza electromotriz inducida. Y la fuerza electromotriz inducida se genera cuando el flujo cambia, o sea, aumentando o disminuyendo. Entonces, una FEN inducida genera una corriente eléctrica cuyo campo se opone al cambio de flujo magnético. Por eso el signo menos lo habíamos colocado. Entonces, y la FEN inducida, recuerda que se genera por el cambio de flujo. Este flujo puede aumentar o puede disminuir. Entonces, cuando aumenta, algo así voy a tener. Tengo una espira. Esta es mi espira. Y acá, para que el flujo aumente, este imán se tiene que acercar. Se acerca. Este es el norte y este es el sur. Sabemos que las líneas de inducción salen del norte.
Estas líneas de inducción representan el campo exterior. Salen del norte, algunas entran a la espira, y otras no entran. Conforme se va acercando el imán a la espira, más líneas van a entrar a la espira, más líneas van a pasar esta espira. Entonces decimos por eso que el flujo aumenta. Entonces cuando el flujo aumenta, entre estos dos cuerpos hay una fuerza de repulsión. ¿Qué significa que haya fuerza de repulsión? Que el imán con el campo hay una fuerza de repulsión, o sea que si este es norte, este también tiene que ser el norte. La cara de la espira que mira al imán es el norte. Norte-norte se repelen. Eso significa que las líneas, que el campo inducido dentro del imán, dentro de la espira, el campo va a ser hacia arriba. Recuerda que el campo sale de el norte. Este es el campo inducido. Este es el campo inducido, sale. Entonces, aplicando la regla de la mano derecha, mano derecha, pulgar, dedos flexionados, algo así. Sabíamos que el campo indica el pulgar y los dedos flexionados me indican la dirección de la corriente inducida. Entonces, teniendo en cuenta ello, la dirección de la corriente inducida es dirección antihoraria. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se entendió? Entonces, puedo observar entonces que cuando el flujo aumenta, existe fuerza de repulsión y noto que el campo exterior, mire, este es el campo exterior generado por el imán y el campo inducido tienen direcciones opuestas. Entonces borramos y ya así nomás lo coloco, que el campo exterior y el campo inducido tienen direcciones opuestas. Aplico la regla de la mano derecha, que ahí está, la dirección de la corriente inducida. Entonces, cuando el flujo aumenta, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que existe una fuerza de repulsión y que la dirección del campo exterior con el campo inducido es diferente. Si el campo exterior es hacia abajo, el campo inducido es hacia arriba. El otro caso es cuando el flujo disminuye. El flujo disminuye. Entonces nosotros teníamos la espira, teníamos al imán. Para que el flujo disminuya, el imán se acerca o se aleja. El imán se debe alejar. A medida que se aleja, menos líneas de inducción entrarán a la espira. Este es el campo inducido hacia abajo. Para evitar que se aleje demasiado, entre el imán y la espira debe haber una fuerza de atracción. O sea, si este es norte, este debe ser el sur. Sabemos que las líneas de inducción entran al sur. Entonces, este es el campo inducido. Tiene que entrar al sur. Noto que el campo exterior y el campo inducido tienen igual dirección. Pues puedo decir que cuando el flujo disminuye, existe una fuerza de
atracción y la dirección del campo exterior, el campo inducido, es igual. Aplico la regla de la mano derecha, pulgar hacia abajo. Entonces ahí tengo. ¿No? Pulgar hacia abajo. Entonces observo mi pulgar hacia abajo, campo hacia abajo, y mis dedos giran en esta dirección. Dirección horaria. En resumen, puedo poner así. Borramos esta parte. En resumen, lo puedo poner así. Que cuando el flujo disminuye, el campo exterior y el campo inducido tienen igual dirección. Aplicamos la regla de la mano derecha. Ahí está. Campo hacia abajo. Entonces ya tengo la dirección de la corriente inducida, dirección horaria. ¿Se entendió? Entonces acá, por ejemplo, podemos determinar la dirección de la corriente inducida. Acá, ¿qué dirección tendrá? Acá, por ejemplo, veo que el área aumenta, el área aumenta. Si el área aumenta, el flujo aumenta, y si el flujo aumenta, vemos que el campo exterior y el campo inducido tienen direcciones opuestas. Entonces, si acá el campo exterior es entrante, el inducido debe ser saliente. Campo inducido saliente, aplico la regla de la mano derecha y ya tengo la dirección de la corriente. Sentido antihorario. Inducido. O sea que por la barra va a subir la corriente. ¿Se entendió, chicos? Los escucho, los leo. ¿Cómo determinar la dirección de la corriente inducida? Teníamos este ejercicio 5, entonces, aplicando la regla de la mano derecha, ¿me pueden decir en qué dirección circula la corriente? Campo hacia abajo, ese es el campo exterior. Entonces veo que en este caso el área aumentó, el área aumenta, ¿no? Ahí está, este es el área barrida, aumenta, entonces el flujo aumenta, entonces el campo exterior y el campo inducido tienen direcciones opuestas. El campo exterior es hacia abajo, entonces el campo inducido debe ser hacia arriba. Acá hay un campo inducido hacia arriba. Aplicas la regla de la mano derecha, pulgar hacia arriba. Pues tus dedos giran en torno a esta dirección. Dirección antihoraria. Por acá subirá la corriente. Entonces acá yo tengo una corriente, vamos a colocarlo así, dirección antihoraria, por acá, ¿sí? Corriente inducida.
¿Alguna pregunta? Te escucho, te leo para poder continuar. Ninguna, Miss, todo claro. Ok. Todo claro, Miss. Ahora hablaremos acerca de los transformadores de corriente alterna. Los transformadores son dispositivos que se utilizan para aumentar o para disminuir el voltaje. Entonces nosotros vemos que utilizamos en nuestra vida cotidiana transformadores, porque no todos los aparatos eléctricos funcionan con el mismo voltaje, ¿no? El voltaje doméstico es de 220 voltios. Es de 220 voltios el voltaje. 220 voltios. Pero no todos los electrodomésticos funcionan con 220 voltios. Por ejemplo, el celular no funciona con 220 voltios, funciona con un voltaje menor. Digamos que un cierto celular de marca X funciona con 15 voltios. Entonces yo no lo puedo conectar a esta fuente, porque si, ¿qué sucede si lo conecto directamente? Este celular se va a quemar. Su batería, en este caso, se va a quemar y ya no va a funcionar. Si yo conecto quizás una máquina de coser a este voltaje, también se va a quemar, ¿no? Si yo conecto un horno que funciona, por ejemplo, con 500 voltios, no se va a quemar, simplemente no se va a encender. Entonces, siempre antes de hacer cualquier tipo de conexión al toma corriente, tengo que fijarme con cuánto de voltaje funciona, no que si tiene la misma entrada, ¿no? En este caso, los celulares, si tuvieran un cablecito que tenga la misma entrada, lo conectaría, ¿no? Lo que muchos de nosotros hacemos, ¿no? En nuestros cargadores, usamos un cargador para diferentes marcas. Y vemos que cada marca tiene diferente batería, diferente voltaje. Entonces, no es solo fijarme que tengan la misma entrada, sino que tengan el mismo voltaje, ¿ya? Entonces es eso. Entonces, para eso utilizamos los transformadores. En este caso, este celular, para utilizar este celular, necesito un transformador que disminuya, en este caso, estos 220 voltios. Para poder cargar a mi celular, necesito disminuir el voltaje. Entonces, para eso voy a utilizar un transformador que disminuye el voltaje. Nosotros le llamamos cargador, ¿no? Cargador de celular, cargador de la laptop. Pero si tú abres ese cargador, no es otra cosa que un transformador, sino que se le llama cargador porque va a cargar la batería del celular, va a cargar la batería de la laptop, va a cargar la batería de la máquina de afeitar, ¿no? Pero son transformadores, porque para cargar la batería de este celular necesito proporcionarle un voltaje de 15 voltios y para eso tengo que disminuir el voltaje mediante un transformador. Para que funcione este horno necesito un voltaje mayor, entonces lo que necesito es un transformador que eleve el voltaje de 220 a 500 voltios. Entonces esa es la finalidad de utilizar el transformador, de aumentar o disminuir el voltaje. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo están compuestos los transformadores? Los transformadores están compuestos por un núcleo. O sea, si tú abres tu cargador,
de laptop, de celular, vas a encontrar un núcleo de hierro y este núcleo de hierro posee dos bobinas, una bobina primaria y una bobina secundaria. Cada bobina tiene un número de espiras. Este será el número de espiras de la primaria. Y acá será el número de espiras de la secundaria. El número de espiras va a generar que el voltaje aumente o disminuya bajo un proceso de inducción magnética. Entonces, a la bobina primaria lo conecto a la fuente. Esta es la fuente. Esta es mi fuente. Esta bobina primaria lo conecto a una fuente. Todas las características de la bobina primaria deben ser iguales a la fuente. O sea que el voltaje de la bobina primaria debe ser igual al voltaje de la fuente. Si yo lo conecto a mi toma corriente, ¿no? Porque la fuente es el toma corriente, o también puede ser una batería. Entonces, la bobina primaria y la fuente tienen que tener el mismo voltaje. De la misma forma, la intensidad de la fuente y de la bobina primaria deben ser iguales. Entonces, las características de la bobina primaria, ¿quién lo da? La fuente. Para la bobina secundaria, veo que la bobina secundaria está conectado en este caso a una lámpara. Puede estar conectado a un celular, a una laptop, una máquina de coser, un afeitador, ¿no? Entonces, este es el aparato electrónico. Eléctrico. Entonces, las características de la bobina secundaria lo da el aparato eléctrico. El voltaje de la bobina secundaria es igual al voltaje del aparato eléctrico. La intensidad de la secundaria es igual a la intensidad del aparato eléctrico. Entonces acá nosotros tenemos el voltaje de la primaria, la intensidad de la primaria bajo una inducción magnética hará que el voltaje aumente o disminuya dependiendo del número de espiras en la secundaria. Si yo quiero que el voltaje disminuya, el número de espiras de la primaria debe ser mayor al número de espiras de la secundaria. En este caso, el voltaje disminuye. Entonces, si yo quiero disminuir el voltaje, mi transformador debe tener más espiras en la primaria que en la secundaria. Si yo quiero aumentar el voltaje, entonces en la secundaria el número de espiras debe ser mayor. Eso es para aumentar el voltaje. Aumenta. Entonces nos damos cuenta que el voltaje depende del número de espiras. Entonces acá nosotros decimos que el número de espiras es proporcional al voltaje. El número de espiras primaria es proporcional a su número de espiras, como el voltaje de la secundaria es proporcional a su número de espiras. Despejando, tenemos que el número de espiras de la primaria es al número de espiras de la secundaria, como el voltaje de la primaria es al voltaje de la secundaria. La potencia eléctrica también debe conservarse. La potencia de entrada debe ser igual a la potencia de salida. La potencia eléctrica se define como intensidad por voltaje. Entonces, despejando, tenemos la relación de
el voltaje de la bobina primaria en relación al voltaje en la bobina secundaria es inversamente proporcional a su intensidad. Realmente ahí tenemos, si el número de espiras de la secundaria es mayor que la primaria, el transformador aumenta el voltaje. Si el número de espiras en la primaria es mayor que la secundaria, entonces el transformador se utiliza para disminuir el voltaje. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Hasta ahí? Ninguna, Miss, todo claro. Ok. Entonces continuamos. Ahora vamos a hablar acerca del movimiento armónico simple, conocido como más. Y también vamos a hablar acerca del péndulo simple. Cuando hablamos acerca de un movimiento armónico simple, decimos que este movimiento es un movimiento repetitivo, un movimiento oscilatorio. Es un movimiento oscilatorio. ¿Qué significa un movimiento oscilatorio? De ida y regreso. Va de ida, de regreso. Va de ida y regreso. Y siempre va de ida y de regreso en torno a un punto llamado posición de equilibrio. Acá también un punto, sube, baja en torno a un punto de posición de equilibrio. Pero no es cualquier movimiento oscilatorio. Se debe cumplir que la aceleración sea directamente proporcional a la deformación. Eso se debe cumplir. Entonces, en todos los movimientos oscilatorios no se cumple esto. Entonces, si la aceleración es directamente proporcional a la deformación, entonces este movimiento oscilatorio es un movimiento armónico simple. Para que este péndulo se comporte como un más, el ángulo que yo lo tengo que trasladar, este angulito teta, tiene que ser un ángulo menor a 10 grados para ser un movimiento armónico simple. Para que suba, baje, suba, baje, suba, baje. Es eso. Entonces, una oscilación, recuerda que es un movimiento de ida y vuelta. El movimiento armónico simple, el más, es determinado por la fuerza, esta fuerza que es la fuerza recuperadora. La fuerza recuperadora es la que genera el movimiento armónico simple, menos por la dirección. Entonces ahí yo tengo, entonces una oscilación es un movimiento de ida y de regreso en torno a un punto llamado posición de equilibrio. Ida, regreso. El periodo es el intervalo de tiempo en que cualquier punto del sistema realiza una oscilación, mientras que la frecuencia es el número de oscilaciones en un intervalo de tiempo. O podemos decir que es la inversa del periodo. Su unidad es el hertz. Entonces puedo decir que en una oscilación, que es un movimiento de ida y vuelta,
La distancia que se recorre equivale a, mira, de ida 2 amplitudes, de regreso 2 amplitudes, o sea, equivale a 4 amplitudes. El movimiento armónico simple, el más, se genera por la fuerza recuperadora. El más es generado por la fuerza recuperadora. Elementos de un movimiento armónico simple, tenemos la elongación, también conocida como deformación. Siempre lo medimos en metros. Es el desplazamiento del sistema en torno a la posición de equilibrio. Entonces acá yo tengo mi posición de equilibrio, o sea, deformación igual a 0. Esta es mi posición de equilibrio. Posición de equilibrio. Respecto a esta posición de equilibrio, puede estirarse el resorte un X o puede comprimirse también. Entonces, es la deformación o elongación, es el desplazamiento de cualquier punto en torno a la posición de equilibrio. La amplitud es la máxima deformación. La amplitud es la máxima deformación. La amplitud equivale a la máxima deformación. Entonces, lo máximo que este resorte se estira, ahí está, sucede en este punto cuando la velocidad es 0. En una máxima deformación, en los extremos, la velocidad es 0. Máxima deformación. Cuando la velocidad es 0 es porque se alcanzó una máxima deformación. Energía de un movimiento armónico simple se conserva. Según la energía de un movimiento armónico simple se conserva. Se conserva porque acá no hay rozamiento. Se desprecia la fuerza de rozamiento. Entonces tengo la posición de equilibrio. Cuando pasa con una rapidez máxima, hemos indicado que en los extremos la rapidez es nula. Y acá, en esta posición 1, tiene un desplazamiento X. Y acá indicamos que tiene en la posición 2. Y por acá puedo hablar de una tercera posición. La posición en el equilibrio. Le llamo posición 3. Como la energía se conserva, la energía en la posición 1 debe ser igual a la energía en la posición 2 y en la posición 3, porque la energía es constante. ¿No? Constante. Ahora le pongo así de más. La energía es constante. La energía en la posición 1, ¿a qué es igual? En 1, ¿qué energía tiene? En esta posición 1, la energía es cinética porque tiene velocidad y tiene elástica. Entonces, en la posición 1 tiene energía cinética y energía elástica. Si yo quiero determinar la energía en esta posición 2, en la posición 2 la energía es cinética, no tiene cinética, solo tiene elástica.
Es una elástica máxima. Entonces, la energía en 2 es la energía elástica máxima, que lo puedo poner en función de la amplitud. En la posición 3, en esta posición 3, la energía que tiene es la energía cinética nada más, máxima, ya que la rapidez es máxima, no hay deformación. Entonces la energía lo puedo expresar en función de la energía cinética máxima, o en función de la amplitud, o en función de la cinética y la elástica. Finalmente, puedo igualar la energía en 1 y la energía en 2. Igualamos la energía. Podemos despejar a la velocidad y vamos a tener sobre la masa raíz cuadrada. Entonces la velocidad depende de la deformación. Entonces consideramos si W es la raíz cuadrada de K sobre M y W es la frecuencia angular, tengo la rapidez es frecuencia angular por la raíz cuadrada, amplitud al cuadrado menos deformación al cuadrado. Puedo decir que si la deformación es igual a 0, o sea, en la posición de equilibrio, la rapidez es máxima y solamente dependerá de la frecuencia y de la amplitud. Si la deformación es máxima, o sea, igual a la amplitud, la rapidez, ¿cuánto va a ser? Va a ser nula. Por eso habíamos indicado que en los extremos la rapidez es nula. Que en un movimiento armónico simple no hay fuerza de rozamiento y la energía se conserva. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Muy bien. Vamos a la relación de un movimiento armónico simple. Habíamos dicho que la fuerza que genera el movimiento armónico simple es la fuerza recuperadora. Acá teníamos este bloquecito, acá hay una aceleración y acá está la fuerza recuperadora, que es el menos K por X. Y no hay otro, esta superficie es lisa. Entonces, la fuerza recuperadora genera el movimiento armónico simple. Tenemos suma de las fuerzas en el eje X, masa por aceleración, menos K por X es igual a masa por aceleración
despejo la aceleración y voy a tener menos K sobre M, todo por X. Entonces notamos que es un más. Es un movimiento armónico simple porque la aceleración es proporcional a la deformación. Si la deformación es máxima, la aceleración es máxima. Si la deformación se hace cero, la aceleración se hace cero. Ya habíamos dicho que W era la frecuencia angular, que era K sobre M. De recordar. Frecuencia angular. Angular. Entonces la aceleración en función de la frecuencia angular va a ser frecuencia angular al cuadrado por X. Si la deformación es igual a cero, o sea, en la posición de equilibrio, la aceleración es nula. Si la deformación es máxima, o sea, igual a la amplitud en los extremos, la aceleración es máxima y será frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. Entonces, como podemos observar, tanto la velocidad como la aceleración dependen de la deformación. El periodo de oscilación de un movimiento armónico simple lo calculamos de esta forma. Llegamos a esa conclusión ya que estamos recordar que la frecuencia angular lo puedes calcular como 2 veces pi sobre el periodo, pero también lo puedes calcular como la raíz cuadrada de K sobre M. Pues despejas y ya tienes el periodo de un más. Ponerlo más arriba. Para recordar que la frecuencia angular es 2pi sobre el periodo o también como la raíz cuadrada de K sobre M. Está. Podemos observar que el periodo no depende de la amplitud, al igual que la frecuencia. Periodo y frecuencia son constantes, no dependen de la amplitud. Revisemos un ejercicio. Un sistema bloque resorte, o sea, te están hablando para un más, con un periodo de 4 segundos, pierde la mitad de la masa. Recuerda que para un más el periodo depende de la masa. Depende de la masa. Y es que pierde la mitad de la masa, va a cambiar el periodo. Para un periodo inicial o una masa inicial igual a m, el periodo es de 4 segundos. Si el periodo, ahora, ¿cuánto será el periodo si la masa
si pierde la mitad de la masa. O sea que ahora la masa será m medios. Operamos, voy a tener 2 veces pi raíz cuadrada, m sobre 2k. Sacamos la raíz cuadrada. Tengo así. Lo mismo. 1 sobre raíz de 2 y esto es el periodo inicial. 1 sobre raíz de 2 y el periodo inicial es 4. Tengo 4, la respuesta sería 4 raíz de 2 segundos. Pero hay que racionalizarlo. ¿No podemos racionalizarlo? 4 raíz de 2, hay que racionalizarlo, multiplicando raíz de 2 arriba y raíz de 2 abajo. Operamos, tenemos 4 raíz de 2 sobre 2, y esto es 2 raíz de 2 segundos. Entonces, si pierde la mitad de la masa, el periodo cambia. ¿Alguna pregunta, chicos? Ahí está la pregunta de Ángel. Recuerda que los transformadores no es que van a convertir, no es que van a transformar la corriente alterna continua, no. Los transformadores lo que hacen es aumentar o disminuir el voltaje, como ya vimos, Ángel, ¿sí? Hay otro aparato que convierte la corriente alterna en continua, ese es otro tipo de dispositivo. Pero los transformadores lo que hacen es elevar o disminuir el voltaje. ¿Ya? Los amplificadores son los que convierten la corriente alterna a continua. Pero los transformadores se utilizan únicamente para aumentar o disminuir el voltaje. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos, respecto al movimiento armónico simple, conocido como MAS? Ninguna. Revisemos otro ejercicio entonces. Tenemos el ejercicio 10. En este ejercicio 10 me hablan acerca de un bloque resorte que empieza a oscilar en un plano vertical. En un plano vertical. Empezar a oscilar en torno a esta posición, sube, baja. Y lo que me piden es, me están dando la frecuencia. Me piden que determine la constante elástica. Entonces nosotros sabemos para un MAS, la frecuencia es 1, 2 pi, raíz cuadrada, K sobre la masa. Esa es la frecuencia. Si conozco la frecuencia, ¿podemos determinar la constante de elasticidad? Sí, hay que despejarlo nada más. Elevamos al cuadrado. Acá tengo K sobre M. Despejo K. K va a ser igual a 4pi al cuadrado por la masa por la frecuencia angular al cuadrado. Por dato del problema, la masa es de 500 gramos. Hay que convertirlo. Tú sabes que 1 kilo hay 1000 gramos. Entonces, ¿cuántos kilos habrá en 500 gramos? Eso es 500 gramos. Lo puedo poner como 500 por 10 a la menos 3 kilogramos. Entonces, esta masa de
desde 500 por 10 a la menos 3 kilogramos. ¿Ya? La frecuencia, por dato del problema, es 10 Hz. Acá 10 al cuadrado. Operamos. Tengo 4pi. Acá tengo 5 por 10 a la menos 1. 10 al cuadrado. Se simplifica. Me queda 200. 200 pi newton por metro. Es la respuesta. ¿Alguna pregunta, chicos? Entonces hay que tener cuidado con las unidades. Recuerda que la masa lo trabajamos en kilogramos. Entonces no te olvides que no todo movimiento oscilatorio se comporta como un más, solamente aquellos donde la aceleración es proporcional a la deformación. Podemos escribir la ecuación de la posición también de un movimiento armónico simple, como en función del coseno o en función del seno. Se pueden dar la ecuación de la posición comparando, puedes hallar la amplitud, la frecuencia angular y por ende el periodo. El periodo de un más depende de la masa, no depende de la amplitud. Veamos el péndulo. Un péndulo está formado por una cuerda o una varilla que sujeta a un cuerpo de masa arbitraria y empieza a oscilar en un plano vertical. En la posición de equilibrio es esta, sube, baja. Para que sea un péndulo simple, el ángulo que se traslada debe ser un ángulo pequeño. ¿Qué tan pequeño? Menor a 10 grados. Solamente para ángulos menores a 10 grados, el péndulo, para ángulos menores a 10 grados, el péndulo realiza un más. Y se cumple que el periodo dependerá únicamente de la longitud de la cuerda y de la gravedad. No depende de la masa del péndulo, solo de la longitud de la cuerda y de la gravedad. Entonces, no te olvides, si el ángulo es menor a 10 grados, el péndulo realiza un más. O sea, significa que la energía se va a conservar, que la aceleración va a ser proporcional al desplazamiento, todo lo que hemos visto en el movimiento armónico simple. Revisamos ejercicios referentes a esta parte. Tenemos el ejercicio 7.
En este ejercicio 7 me hablan acerca de un péndulo que realiza 12 oscilaciones cada 4 segundos. Entonces, recordemos que la frecuencia se determina como el número de oscilaciones sobre el tiempo. Acá me dice, da 12 oscilaciones cada 4 segundos, entonces la frecuencia es 3 Hz. Luego me hablan si la longitud del péndulo se reduce al 64%, ¿cuál sería su nuevo periodo? El periodo. Entonces nosotros recordemos que el periodo para un más, en este caso para un péndulo, Para un péndulo, el periodo depende de 2 veces pi, raíz cuadrada, longitud y de la gravedad. Ese es el periodo de un péndulo. Entonces, si la longitud se reduce, entonces el periodo del péndulo va a cambiar. Entonces, vamos a expresarlo en función al periodo. Recuerda que el periodo es la inversa de la frecuencia. Entonces, tengo un periodo inicial de 1/3 de segundo. Ya para un periodo inicial, teniendo una longitud L, su periodo es 1/3 de segundo. Entonces acá me dicen ¿qué pasa si la longitud se reduce en el 64%? O sea, la longitud final va a ser la longitud inicial menos el 64% de la longitud inicial. Eso es el 36% de la longitud inicial. ¿Todos de acuerdo? Y esto le puedo poner como 0,36 L. Entonces, el periodo final es raíz cuadrada, acá me faltan 2pi, vamos a borrar. Dos pi, raíz cuadrada, longitud final sobre la gravedad. Reemplazamos y determinamos el nuevo periodo. La longitud final es de 0,36 L sobre G. Podemos sacar el 0,36 su raíz y eso me va a quedar 0,6, ¿no? 0,6 por todo esto, 2pi raíz cuadrada, longitud sobre la gravedad. ¿Todos de acuerdo, chicos? Vamos, ¿todos de acuerdo? Sí, Miss. Ok, y esto es el periodo inicial. Pues. O sea, puede observar que el periodo al final es el 60% del periodo inicial, ¿no? En porcentaje. 0,6 por 1/3, esto es un 0,2. 0,2 segundos. Entonces podemos indicar que cuando la longitud se reduce en el 64%, el nuevo periodo es el 60% del periodo inicial, o sea, 0,2 segundos. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Todo claro, Miss. Todo claro, Miss. Muy bien. Está. Nos falta un ejercicio. 2 ejercicios. Muy bien, entonces.
Entonces ahora hablaremos acerca de las ondas. Las ondas son perturbaciones o deformaciones de un medio el cual se transmite energía. Las ondas transmiten energía sin transportar materia. ¿Qué más? Cada punto del medio vibrará en torno a la posición de equilibrio, o sea, la posición Y igual a 0. ¿Ven? Ahí están todos los puntos del medio, empiezan a vibrar en torno a Y igual a 0. En torno a X, mejor dicho. La máxima transmiten energía, las máximas elevaciones es cuando Y es igual a la amplitud, que se le llama cresta. Lo máximo que desciende es cuando Y es igual a menos A, o sea, a la amplitud. Los puntos más bajos se les llama valle. Los picos más altos, crestas, los picos más bajos, valles. Puedo observar que en estos puntos, en estos lados, bajan y luego suben, bajan, suben. Cuando estos bajan, pues este lado suben. Elementos de una onda, tenemos la longitud de onda. La longitud de onda es la distancia entre dos crestas consecutivas o dos valles consecutivos. Recuerda que las crestas son los picos más altos, valle, picos más bajos, distancia entre dos crestas consecutivas, longitud de onda, distancia entre dos valles consecutivos, longitud de onda. También puedo decir que en una oscilación, la distancia equivale a una longitud de onda y el tiempo equivale a un periodo. Una oscilación puede ser esta. Esa es una oscilación. De este extremo a este extremo es una longitud de onda. Una oscilación puede ser esta. De este extremo a este extremo es una longitud de onda. Una oscilación puede ser así. Los picos más bajos, valles, longitud de onda. La rapidez con la que se propaga una onda es constante. Si la rapidez es constante, tú ya sabes que la rapidez es distancia entre tiempo. En una oscilación, la distancia que se recorre es longitud de onda y el tiempo periodo. O también puede decir que la rapidez es longitud de onda por la frecuencia. Revisamos un ejercicio relacionado a esta parte. Revisemos el ejercicio 6. Me hablan acerca de la longitud de onda. Me dice, la longitud de onda en una cuerda es de 0,2 metros. Tiene que estar en metros. La rapidez es de 1 metro por segundo. ¿Puedes determinar la frecuencia? Claro. Recordar que la rapidez depende de la frecuencia. Ahí está. ¿Y cuánto vale la frecuencia? Hay que despejar nada más la frecuencia. La frecuencia será la rapidez entre la longitud de onda. Rapidez 1, longitud de onda 0,2. O si quieres le puedes poner como 2 por 10 a la menos 1. Y esto es 10 sobre 2 y 5. La frecuencia es 5 Hz. Si te dan la longitud de onda y la rapidez, tú puedes hallar la frecuencia.
Tenemos el ejercicio número 9. En este ejercicio número 9 te dice la distancia entre un valle y una cresta. Valle y cresta. Este es un valle. Y esta es una cresta. Tú sabes que entre estos dos extremos, todo esto es una longitud de onda. Pero la distancia entre una cresta y un valle es la mitad, media longitud de onda. Entonces, media longitud de onda equivale a 3 metros, porque te dice, la distancia entre un valle y una cresta es 3 metros. Por lo tanto, ya tienes la longitud de onda, que va a ser 6 metros. ¿Qué más te dan? Si cuando el tren de ondas pasa por un tronco que flota por el agua, se observa que alcanza una amplitud. Nos están dando la amplitud que alcanza. Es de 0,2 metros. Con una rapidez máxima. Entonces te dan la rapidez máxima es de 0,6 pi metro por segundo. ¿Puede determinar la rapidez de propagación? Pues finalmente, sabemos que la rapidez de propagación dependerá de la longitud de onda y de la frecuencia. Pero me falta la frecuencia. Entonces nosotros decimos la frecuencia. Sabemos que la frecuencia angular es 2 veces pi por la frecuencia. Entonces ya tengo la frecuencia. Necesito la frecuencia angular y dividirlo entre 2 pi. Pero también sabemos que la rapidez máxima, recordar que la rapidez máxima es igual a la angular por la amplitud. Esa es la rapidez máxima. Entonces, yo tengo la angular. La angular es la rapidez máxima sobre la amplitud. La rapidez máxima es 0,6 pi. La amplitud es 0,2. Entonces esto es igual a 3 pi. Ese es 3 pi. Acá le pongo el 3 pi sobre 2 pi. Y esto me va a salir 1,5 Hz. Entonces la rapidez será longitud de onda, que es 6 por 1,5. ¿Cuánto vale, chicos? Los escucho, los leo. 9. 9. La rapidez es de 9 metros sobre segundo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna. Muy bien. Para ya finalizar, podemos decir que la rapidez de una onda depende también del medio. Cuando la onda cambia de medio, va a cambiar su rapidez. Por lo tanto, su longitud de onda cambia y también cambiará la frecuencia. Tenemos tipos de ondas, dependiendo de la forma en la que vibran. Las ondas transversales, cuando vibran perpendicular a la velocidad, y las ondas longitudinales cuando vibran paralela a la velocidad. Como ondas longitudinales podemos citar al sonido. El sonido es una onda longitudinal.
mientras que las ondas transversales son las ondas electromagnéticas. También podemos decir que las ondas se pueden clasificar dependiendo el medio en el cual se propagan. Las ondas en ondas mecánicas que requieren de un medio y en ondas no mecánicas o electromagnéticas que no requieren de un medio para propagarse. Las ondas mecánicas requieren de un medio y las ondas electromagnéticas no requieren de un medio para propagarse. Dentro de ello podemos hablar acerca del sonido. El sonido depende del medio en el cual que se propaga, por ejemplo, la rapidez del sonido depende del medio en el cual se propaga. Si el sonido se propaga, por ejemplo, en el aire, la rapidez en el agua es mayor. Pero si se propaga en una cuerda o en un cristal, en sólidos, la rapidez cambia. La rapidez del sonido depende del medio en el cual se propaga. Otra característica del sonido es el nivel de intensidad. En este caso, la frecuencia. La frecuencia del sonido depende de la frecuencia de la fuente, pero a la vez de ello podemos decir que la frecuencia del sonido depende de la frecuencia del receptor, ¿no? Si el receptor es el hombre, el rango de frecuencias que nosotros podemos percibir está entre 20 a 20.000 Hz. Ese es el rango audible. Otra característica del sonido es la intensidad. La intensidad del sonido se define como la rapidez con que la energía de la onda sonora se desplaza a través de una determinada área. También podemos definirlo como la potencia sobre el área. Unidades watts por metro cuadrado. Podemos indicar que la energía de la onda sonora depende de la intensidad del área y del tiempo. Para una fuente puntual, que puede ser un parlante, el área barrida es una superficie esférica y dependerá únicamente de la potencia de la fuente, dependerá de la distancia. Esta distancia lo representamos como R. Cuanto más nos alejamos de la fuente, la intensidad va a ir disminuyendo. Intensidad, potencia sobre 4pi R al cuadrado, que es la distancia desde la fuente hacia donde se hace la medida. Así como tenemos un rango de frecuencias, también tenemos un rango de intensidades. El rango de intensidades está de 10 a la menos 12 a 1. Este es el rango audible. Rango audible. Sonidos con una intensidad de 10 a la menos 12 se le llama umbral. Umbral de sonido. Y con intensidades de 1 se le llama umbral de dolor. ¿Qué significa el umbral de sonido? Con esta intensidad de 10 a la menos 12 no se capta sonido. Y umbral de dolor significa que esta es la intensidad máxima que nosotros podemos percibir sin causar ningún daño a nuestro tímpano. Otra característica del sonido es el nivel de intensidad. El nivel de intensidad es una relación logarítmica que se mide en decibeles. Indica la relación de la intensidad respecto a la intensidad umbral. En esta intensidad umbral, recuerda que es 10 a la menos 12. Con esta intensidad no se capta sonido. Entonces, así como tenemos niveles de intensidad, tenemos el rango de intensidades y el rango de niveles de intensidades. Recuerda que para poder resolver cualquier ejercicio de nivel de intensidad tienes que tener
conocimientos básicos de logaritmos, ¿no? Algunas propiedades básicas del logaritmo, y con eso sería suficiente. Entonces, chicos, eso sería todo por esta semana. Si no hay preguntas, nos vemos. Cuídense mucho. Hasta luego, Miss. Igualmente, cuídese. Que tenga un Hasta luego, excelente día. Miss. Cuídense. Que tenga buen día. Buen Hasta día, luego, Miss. chicos. Cuídense mucho.